Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos en esta mañana contentos de poder llegar a sus hogares y poder continuar con este curso de Escuela de Profetas. Y estamos en las últimas clases, así que queremos darle gracias a Dios por haber avanzado hasta este lugar. Sobre todo quiero saludar a todo el grupo de las hermanas proféticas de La Molina, que han estado llevando este curso cada miércoles por la mañana. Disculpen el retraso, ha habido una demora en lo que es el sistema y bueno, estamos expectantes de estar orando por todas las cosas que en este tiempo están ocurriendo, ¿verdad? No solamente en los hogares de las familias que nos escriben, que nos llaman, de los hermanos de la iglesia, sino también en diferentes partes del mundo. Las noticias que nos están llegando realmente nos hacen estar en un continuo tiempo de búsqueda al Señor y pidiéndole a Dios que el Señor detenga ya la mortandad de todo lo que significa este virus, ¿verdad? Estamos en el mismo sentido. Entonces, hermanos, vamos a continuar con este curso de Escuela de Profetas. Estamos en la tercera parte de lo que es el presbiterio profético y esto tiene que ver con el trasfondo histórico de lo que significa un presbiterio profético, de cómo se desarrolló, cómo es que estos presbiterios proféticos funcionaron en la antigüedad, si fueron de la misma manera como en estos tiempos se está viendo o hubo otra manera, otra forma como las escrituras nos lo revelan, nos muestran el llamado y el ungimiento al profeta de oficio. Yo creo que en este tiempo el Señor está llamando a muchos vasos proféticos a acercarnos a lo que es ese plan, ese propósito, ese desafío que Dios tiene con nuestras vidas en cuanto a lo que es lo profético. No nos olvidemos que el libro de Joel habla de eso. Dice que en los posteriores tiempos el Señor derramará su espíritu sobre toda carne y dice que todos profetizarán. Los niños profetizarán, los ancianos, los jóvenes, los siervos, las siervas. Entonces necesitamos, ¿verdad?, prepararnos, necesitamos ver que ese tiempo está ya para cumplirse, porque con todo lo que está pasando, definitivamente las familias, las personas están buscando más de Dios, están buscando más de esa palabra que Dios esté hablando, de un mover profético, donde el Señor traiga respuestas, traiga esos remas, traiga esa voz de Dios que va a calar profundamente en nuestros corazones. Amén. Entonces, veamos lo primero. En el Antiguo Testamento habían dos grupos que reconocían y ungían a los hombres para el ministerio de liderazgo. Vamos a ver esos dos grupos, ¿verdad?, cómo se conformaban. El primero de ellos era el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico imponía las manos para ordenar a los levitas y sacerdotes. Los sacerdotes y candidatos tenían que llenar ciertas estipulaciones y requisitos. Vemos aquí en la ilustración cómo estaban ahí los sacerdotes y el pueblo estaba presente en el momento de reconocer y de ungir a los ministros, a los sacerdotes. Los sacerdotes hacían una labor profética. Por eso que es importante reconocer eso. Vemos que los levitas también estaban considerados dentro del ministerio profético por cuanto eran los cantores, los que tocaban instrumentos, ¿verdad?, los que cuidaban el templo. Ellos eran reconocidos como un ministerio profético, porque eso era importante para que traigan la voz de Dios al pueblo. Lo segundo era que
la segunda manera como eran reconocidos antiguamente los profetas eh, era a través de un grupo que ungía liderazgo en los profetas. Ellos no tenían el mismo sistema de restricciones como los sacerdotes. Los profetas simplemente le hablaban a aquel a que Dios les mostraba. ¿Ok? Ellos llamaban y ungían a cualquiera que Dios les indicaba, sin tener en cuenta ningún otro factor. Un ejemplo de esta manera de elección fue demostrado por Samuel al ungir a David para su reinado en su juventud. ¿Verdad? Conocemos la historia como Samuel fue a, Dios le encarga que vaya a ungir al que iba a ser el próximo rey de Israel, y él estuvo buscando, ¿verdad? Llegó a la familia de David, y primero eran los hermanos los que salieron al encuentro del profeta para ver si alguno de ellos era elegido. Y el profeta Samuel dijo, no, ninguno de ustedes es, ¿hay alguien más en su casa? Y ellos dijeron, sí, es mi hermano el menor, pero él está por ahí, está con las ovejas. Ellos no creían que David podía calificar para esa unción que iba a ser derramada en ese momento. Sin embargo, cuando Samuel ve a David, inmediatamente reconoce que él iba a ser aquel a quien le iba a derramar el aceite, iba a haber un reconocimiento. Como dije en la clase anterior, no nos olvidemos que fue un reconocimiento, ¿verdad? De lo que Dios iba a hacer con David. Ese reconocimiento le ayudó a David a permanecer firme en las promesas que Dios le había dado, a pasar por diferentes situaciones donde aún el rey Saúl lo buscó para intimidarlo, para matarlo. Sin embargo, yo estoy segura que esa unción que fue derramada sobre David para llegar a ser rey en algún momento lo mantenía en ese amor a Dios, en esa seguridad de que Dios lo iba a cuidar, lo iba a cubrir hasta el momento en que él iba a cumplir con el propósito que Dios tenía en su vida. Entonces, cuán importante es, ¿verdad? Este reconocimiento, esta unción de liderazgo, aunque de pronto todavía no se esté ejerciendo el ministerio tal cual, pero lo que marca mucho a los líderes es cuando hay un reconocimiento, cuando hay una unción que se derrama sobre ellos en una manera especial para separarlos para el ministerio. Esto separa para el ministerio, para un ministerio en especial, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo está todo esto manifestándose en estos tiempos, en el Nuevo Testamento, cómo el Señor, ¿verdad?, nos deja algunas instrucciones para poder reconocer estos ministerios. Entonces, actualmente en la iglesia hay una aproximación a un paralelismo de estos dos ministerios del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver que el presbiterio profético tiene algunas características que se asemejan al sacerdocio arónico. Como en el sacerdocio antiguo, muchos líderes de la iglesia han establecido numerosos requisitos para el liderazgo profético, ¿verdad? Ahí podemos ver algunas fotos de algunos reconocimientos y imposición de manos sobre aquel ministro que va a ser profeta de oficio, y se creó un presbiterio de apóstoles y profetas ya ordenados y reconocidos para imponer la mano sobre este hombre de Dios o mujer de Dios que luego va a ser soltado ya a un ministerio profético. Y esta foto es parte ya de una ordenación. No es solamente un reconocimiento, es una ordenación ya para ejercer este ministerio. Por eso la palabra del Señor dice que no debemos imponer las manos con ligereza. Aquí vemos una responsabilidad de cada ministro que está poniendo la mano sobre este varón, y no solamente están reconociendo su llamado, su ministerio, sino están impartiendo conforme el Espíritu de Dios les da aquello que Dios les dio a ellos. Ellos pueden
¿verdad? Con la autorización de Dios, impartir lo que el Espíritu Santo está poniendo en ellos que sea impartido. Puede ser sabiduría, puede ser ciencia, puede ser intercesión, puede ser dones de conocimiento, mayores dones proféticos, dones de sanidades, dones de milagros, lo que Dios les haya dado a estos ministros y en los cuales ellos fluyen, ellos pueden impartir en el momento del presbiterio profético, ¿no? Entonces, estas estipulaciones en algunos casos no necesariamente se encuentran en la Biblia, pero son guiadas, ¿verdad? Son guías que han sido desarrolladas durante años. Dicho en otras palabras, desarrollan una especie de protocolo respecto a requisitos muchas veces no bíblicas. Por ejemplo, el requisito de haber estudiado en un instituto bíblico o seminario teológico. ¿Ok? Entonces, los profetas de nuestros días, en forma muy parecida a las del Antiguo Testamento, no tienen las restricciones y requisitos de un presbiterio profético. Le pediría a un líder o a un miembro de la iglesia. El presbiterio profético no consideraría a un joven como David como candidato a un ministerio profético, pero un profeta de oficio en la iglesia puede, sin embargo, llamarle de en medio de la congregación, imponer sus manos sobre él y profetizar su llamado y ungirlo para el ministerio, con la sola diferencia que no podrá ordenarlo como profeta de oficio. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que en algunas oportunidades hay algunos profetas que Dios les marca fuertemente llamar a alguien que está en la congregación, de pronto algún músico, algún líder, alguien que está sirviendo como mujer, alguien que está sirviendo en la danza, alguien que está sirviendo en algún área de la iglesia, al que preside, etcétera, y lo llama y suelta sobre él un reconocimiento, que tiene un fuerte llamado a ser profeta de oficio. Eso nos ha sucedido en algunas oportunidades cuando hemos estado ministrando, ¿verdad?, impartiendo sobre el cuerpo de Cristo, todo lo que son dones sobre la iglesia después de lo que nosotros llamamos el seminario de limpiar la cizaña de nuestros corazones y de la iglesia, de limpiarnos de toda iniquidad. Después de esto el Señor dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, en esas oportunidades muchas veces el Señor nos ha mostrado a aquellas personas, ¿verdad?, que tienen dones, nos hace reconocer los dones, nos hace impartir otros dones sobre esa persona, pero también nos hace reconocer que tienen un llamado. Y muchas veces les decimos que tienen un llamado, que se preparen, que se fortalezcan en eso, en ese llamado que tienen. Entonces se les suelta una profecía. Eso no es un ordenamiento, eso es una profecía y una unción dada sobre ese vaso, sobre ese ministerio, para que Dios siga, como les decía, fortaleciéndolo y preparándole para ese llamado, como lo hizo en el caso del rey David. Entonces, el presbiterio profético no nos permitiría profetizarle a un joven de 13 años, por ejemplo, que él era llamado a ser un apóstol. Pero en cambio, el profeta de oficio tiene la libertad de seguir la dirección del Señor sin las restricciones del presbiterio profético, solo que no podrá ordenar a un ministro, ¿no? Entonces, podríamos ver, hemos visto en algunos en algunos ministerios muy grandes, que muchas veces ha sucedido esto, que llaman aún a niños y les sueltan, ¿verdad?, el propósito de Dios a sus vidas, aún si tienen un llamado a ser apóstoles, se los sueltan. Pero eso no quiere decir que los están ordenando, quiere decir que hay un reconocimiento de lo que Dios va a hacer con ellos. ¿Ok? El ordenamiento viene después de la preparación que hace con ese vaso. El ordenamiento para el ministerio es de una importancia mayor. El modelo es el presbiterio de la iglesia de Antioquía, en donde el Espíritu Santo pidió que separaran a Bernabé y a Pablo para que sean enviados. En este momento, cuando una persona ya va a ser enviada, Dios habla a los ministros de la iglesia, ¿verdad?, que separen a tal o cual persona para enviarla
algún lugar específico. Cuando hay un ordenamiento cuando hay un envío, necesariamente tiene que haber un ordenamiento, porque eso le va a dar al ministro autoridad sobre las regiones donde va a ser enviado, le va a dar autoridad sobre el espíritu de Pitón que opera en las naciones y al cual él tiene que tomar autoridad para establecer allí el reino de Dios. Entonces, la palabra dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1-3. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron, ¿no? Entonces, este es un pasaje claro que definitivamente Bernabé y Pablo eran parte de la iglesia de Antioquía cuando fueron llamados, ¿verdad?, al ministerio, y en ese mismo momento del llamado fueron ungidos, reconocidos y enviados a cumplir el propósito que Dios tenía con ellos. Entonces, los presbiterios proféticos fueron restaurados en el año 1948, recién. Antes de eso no había funcionado como tal los ministerios proféticos. El modelo que inicialmente se siguió fue el modelo del sacerdocio arónico, aunque en la actualidad los presbiterios proféticos tienen algunas variantes que lo hacen diferente al modelo tomado del sacerdocio arónico. El modelo que está tomando es uno que se busca que sea el más parecido a los presbiterios de las iglesias apostólicas como en la iglesia de Antioquía, ¿no? Entonces, estamos en esa demanda de Dios, ¿verdad?, de poder estar nosotros teniendo los modelos de la iglesia de Antioquía. Los presbiterios proféticos de la iglesia apostólica, como los de hoy, obedecen a una necesidad, y es que todo ministro debe ser ungido apropiadamente con una ordenación formal de su ministerio y don de ascensión. Amén. Entonces ahí podemos ver esa honra que recibe el ministro que va a ser enviado por un propósito de Dios. Amén. Todo santo necesita del presbiterio profético para ser confirmado y activado en su ministerio de membresía. El presbiterio profético es un ministerio importante en la iglesia neotestamentaria. ¿Ok? Entonces, definitivamente, cuando se reconoce a un ministro emergente, un ministro que va a ir a tomar una región, un lugar, necesita de esta honra, de este reconocimiento dentro de la iglesia local. Todo santo necesita el presbiterio profético para ser confirmado y activado en su ministerio de membresía. El presbiterio profético es un ministerio importante en la iglesia neotestamentaria. ¿Amén? Entonces, definitivamente necesitamos, hermanos, no solamente esa confirmación de lo que ya Dios nos está hablando a través de un ministro, a través de un vaso profético, un profeta de oficio, sino que llegado el momento de ejercer el ministerio, necesitamos un ordenamiento de la iglesia local. Ha habido mucha confusión y muchos problemas aquellos ministros que salen de las iglesias locales reconociéndose ellos mismos como tal o cual ministerio, sin que la iglesia local los haya ordenado y reconocido. Eso no trae bendición ni a la iglesia, ¿verdad?, local, ni a esa persona que sale imponiéndose ellos mismos un tal llamado, un tal ministerio, porque no es la manera como Dios, ¿verdad?, establece. Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando hay un envío de Dios, hay una gracia especial de Dios, una función de Dios que se tiene que cumplir
en alguna otra dimensión, en algún otro lugar. Lo que es importante es que la iglesia lo reconozca, que la iglesia sea la que envía a esos ministros para que puedan ir cubiertos con todo lo que necesitan. Como les digo, lo más importante en este reconocimiento de envío es saber que estas personas se van a enfrentar a nuevos territorios que tal vez ellos no conocían ni espiritualmente habían experimentado, y van a necesitar de esa unción, de esa gracia apostólica, ¿verdad? Y profética, porque esa es la unción que va a derribar el espíritu de Pitón que está operando en las naciones. Eso es tan importante, hermanos, eso es tan vital en estos tiempos, porque sin la autoridad de Dios, sin la delegación de Dios, sin la cobertura de Dios, hermanos, no vamos a poder enfrentar las cosas que en este tiempo vienen. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará tanto que el amor de muchos se enfriará. Y realmente estamos viendo aún ministros que están desalentados, que están preocupados, ¿verdad?, por las cosas que están pasando en estos tiempos, y definitivamente necesitan ellos entender que tiene que haber sobre ellos una delegación para destruir aquellos poderes de Pitón, de brujería. No nos olvidemos que lo que está sucediendo en este tiempo, hermanos, y esto es importante que lo conversemos ahora, lo que está sucediendo ahora con todo lo que es este coronavirus, se está viendo que es, ¿verdad?, un gen que ha sido creado, es un organismo que ha sido manipulado y ha sido creado por el hombre en estos laboratorios de China. Definitivamente tiene que ver con la perversión de la genética. El Señor ya nos estaba mostrando hace varios años cómo el enemigo ha estado trabajando arduamente, hermanos, porque el trabajo que ha hecho el enemigo es muy preciso y muy arduo para pervertir la genética de los seres humanos, ¿verdad? Y esto es parte de sus praxis, de sus prácticas que están realizando, pero no nos olvidemos que el Señor tiene palabra para esto. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador. Él nos librará de la saeta que vuele de día, ¿verdad? De mortandad que en medio del día destruye, dice, y de la peste destructora. Entonces ya el Señor tiene ya un escudo para nosotros, ¿verdad? Que es su palabra. Tenemos la espada, que es la palabra de Dios. Tenemos el escudo de la fe para poder defendernos de todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, es un tiempo en que más que nunca tenemos que saber de que el mal es real, pero Dios está por encima de todo mal que el hombre pueda querer desatar sobre la humanidad, sobre la tierra. Recuerden que la palabra dice que cuando el Señor venga, será como los días de Noé, ¿verdad? En el que todo ser humano había pervertido su camino. O sea, todos estaban realmente ya genéticamente modificados, se habían cruzado genéticamente, no solamente los seres humanos, sino los animales. Y como Dios dio su juicio para que esto no vuelva a suceder, lo que está pasando es que ahora el ser humano en su maldad está tratando de crear un cuadro, ¿verdad? Parecido al que hubo en el momento del diluvio. Lo curioso es que podemos ver que en estos días están apareciendo arcoíris en diferentes partes al menos acá de Perú, hermanos. No sé la verdad de otras partes del mundo. Si ustedes saben, háganmelo saber, pero es interesante saber que apareció arcoíris
en Puno, arcoíris acá por San Juan de Lurigancho, de Miraflores se ha visto arcoíris, por el centro de Lima y bueno, el día de ayer aquí por La Molina. El arco iris representa el pacto que Dios hizo con los seres humanos para no volver a destruirlos. Entonces, esa es una clara evidencia de que a pesar de que el hombre, el ser humano con su maldad, se ha levantado a querer destruir, ¿verdad? La humanidad o al menos parte de ella con todos estos planes, Dios tiene un plan mucho mejor y es derramar su misericordia sobre todos aquellos que le creen y que le buscan. Es más que nunca un tiempo de hablarle a nuestros seres queridos de Dios, de su misericordia, de su gracia. Es ahora más que nunca tiempo de profetizar sobre ellos. Las palabras que Dios pone en nuestra boca, profeticen esta palabra del Salmo 91, si puedan, escríbenla en su casa, no se olviden, que no tengan temor, si alguien tiene temor, ustedes háblenle que bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Vamos a estar cuidados y cubiertos de todo mal, porque es la promesa del Señor. No abramos nuestras puertas con el temor, porque el temor nos trae castigo, ¿sí? Más bien ayudémonos los unos a los otros en el amor de Dios a guardar esa fe en Cristo Jesús, dice que ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni lo profundo, ni lo alto, ni los principados, ni las potestades, ni nada creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Les amo, hermanos, les extraño mucho y bueno, un abrazo desde aquí para todos, sigamos fortaleciéndonos en el amor de Dios y sepamos de que Dios está por encima de todo lo que los seres humanos quieran hacernos. Amén. De esta situación, el Señor nos va a sacar con una lección muy, muy grande y vamos a proseguir hacia la meta del supremo llamado que tenemos en Cristo Jesús. Les animo, hermanos, a seguir preparándose porque el tiempo del avivamiento viene, el tiempo que hemos estado esperando del resplandor de la iglesia viene, el tiempo de la transferencia de las riquezas de los impíos a los hijos de Dios vienen. Amén. Entonces, animémonos, hermanos, con estas palabras porque lo mejor está por venir. Un abrazo grande.